Ahí está, ahí está. Ahí está la dice. Me encuentro en esa. ¿No? Vale. Bueno, hemos tenido una serie de inconvenientes técnicos que la tecnología nos debe superar. Bueno, el término epilepsia viene de una raíz griega. El término epilambanein se puede ser traducida como ser asido, ser cogido, también ser atacado. Y se pensaba que en realidad el origen de la crisis epiléptica es que espíritus malignos poseían a esta persona. Hay referencias con respecto a la epilepsia desde 2400 años antes de Cristo. Por ejemplo, en egipcio se hablaba de la enfermedad sagrada, como también porque eran los dioses que escogían y modificaban a esta persona. Cuando se habla de Nesehet, en egipcio, se hablaba de esta enfermedad sagrada. La Biblia recoge estas creencias y habla de posesión por un espíritu impuro. Y lamentablemente el cristianismo también recoge esta posesión demoníaca, y en el Nuevo Testamento hay al menos 2 episodios en que Jesucristo expulsa a los demonios de un niño con epilepsia y 2 adultos con epilepsia. Para los romanos, que alguien en las elecciones del foro romano, los comicios romanos, del Senado romano, tuvieron una crisis epiléptica, era un signo de mal augurio. Los dioses estaban recomendando que se suspendieran estos comicios. Y se acuñó el mal de los comicios, el mal comicial. Cuando yo me enfermé, empecé a formar en neurología, el primer lustro de la década del 70, los diagnósticos que hacíamos todos los pacientes eran mal comicial. Y en el carnet de los pacientes con epilepsia poníamos mal comicial. Y el término comicialidad de origen subcortical era un término que usaban los electroencefalografistas para referirse a lo que llamamos ahora descargas epileptiformes. Bueno, la historia sigue así, pero 400 años antes de Cristo, fue Hipócrates. No avanza la presentación. No, aquí en el computador no avanza. Bueno, aquí, no. Bueno, Hipócrates, 400 años antes de Cristo, empieza a decir que esta no es una enfermedad sagrada, que es una enfermedad que afecta al cerebro y que debe ser tratada con algunas dietas especiales y algunos medicamentos. Y tiene toda una teoría de las flemas, que el cerebro acumulaba unas flemas y eso le daba la consistencia anormal, probablemente eran cicatrices cerebrales o secuelas de meningitis, cuando se hacía una autopsia a estos pacientes que tenían epilepsia y fallecían. Y la historia también nos ha demostrado que hay una serie de personajes muy famosos, importantes en la historia del mundo, que han presentado epilepsia, desde Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, músicos como Händel, pintores como Van Gogh, que se discute si lo que tuvo Van Gogh fue una epilepsia o una psicosis por Agemo, Praxant, ¿ya? Sócrates, Alfred Nobel, etc. Pero la epilepsia es mucho más que un trastorno clínico, porque las personas con epilepsia reciben un rótulo que es social, muy relevante y habitualmente negativo, porque las personas con epilepsia van a sufrir limitaciones importantes en su calidad de vida por actitudes, prejuicios, temores y falta de comprensión. Hay cualquier cantidad de mitos con respecto a la epilepsia. No se olviden que en la historia de la humanidad los hombres inventamos mitos cuando no sabemos explicar por qué ocurren algunas situaciones. Pero la epilepsia también significa un mayor riesgo de mortalidad. La epilepsia tiene 2 a 3 veces mayor mortalidad que la población general. Hay una muerte súbita e inesperada, SUDEP, en la sigla inglesa, que tienen mayor riesgo de este SUDEP algunas formas de epilepsia. Y la epilepsia entonces de tiempos inmemoriales se ha acompañado
de este sello negativo que llamamos estigma, que es una marca invisible para los que lo estamos viendo, pero imborrable para la persona, que define a esta persona como moralmente defectuosa. Y como sociedad, cuando estigmatizamos un grupo humano, nos estamos excusando de ayudarlos. Decimos, ellos son distintos, no merecen esta ayuda. Y esta autora de origen hindú acuñó esta frase que ha sido súper importante. La historia de la epilepsia puede ser resumida como 4.000 años de ignorancia, superstición y estigma, y seguido 100 años de conocimiento científico, probablemente 150, pero la superstición y el estigma persiste igual. El conocimiento científico no ha modificado el estigma de la enfermedad. 1 de cada 10 personas que están en esta sala, alguna vez en su vida va a tener una crisis epiléptica, pero la mayoría no va a tener epilepsia, porque la epilepsia se da del 0,5 a 1% de la población, ¿ya? De modo que 1 de cada 150 personas al menos va a tener epilepsia en alguna etapa de su vida. Y para entender el concepto de epilepsia como una enfermedad, tenemos que explicar primero qué es una crisis epiléptica. La crisis epiléptica corresponde a un episodio paroxístico, es el término que usamos, súbito, de inicio y término súper definido, en que se produce una disfunción eléctrica cerebral, una especie de cortocircuito que va a producir síntomas y signos, sintomatología. Y esta sintomatología va a alterar la conducta del sujeto, aspectos sensoriales, va a dar síntomas motores, y cuando hay síntomas motores vamos a hablar de convulsiones, ¿ya? Va a dar síntomas sensitivos o autonómicos. Por ejemplo, un síntoma autonómico es que bruscamente la persona, en forma repetida, en forma estereotipada, tiene una sensación como de susto, temor, taquicardia, se le erizan los pelos, ¿ya? De la piel, ¿ya? Y tiene una sensación rara, y esto ocurre inesperadamente, cede, dura algunos segundos o minutos y se repite reiteradamente. Y entonces la crisis epiléptica es una descarga sincrónica, paroxística de un grupo de neuronas, pero que tiene que ser de una magnitud suficiente, de una intensidad y una duración suficiente para dar manifestaciones clínicas. Porque si no da manifestaciones clínicas, podemos tener una anomalía del electroencefalograma sin que se manifieste clínicamente. Y las manifestaciones clínicas van a depender de la región cerebral afectada. Por ejemplo, si el área cerebral afectada tiene que ver con la audición, la persona va a sentir un sonido distinto, o va a escuchar algo raro, y después a lo mejor va a perder conocimiento, va a tener una crisis, ¿ya? Si tiene que ver con habla y lenguaje, puede tener un bloqueo del lenguaje, si corresponde al hemisferio cerebral izquierdo, o va a decir algunas palabras sin sentido si está descargando el hemisferio derecho, por ejemplo. Entonces, en el extremo derecho arriba, estamos graficando la actividad cerebral normal, que hay gran cantidad de redes neuronales y grupos neuronales que están descargando de forma asincrónica. Y el fenómeno de la epilepsia es una actividad hipersincrónica. Se reclutan y descargan al mismo tiempo una gran cantidad de neuronas o redes neuronales. Pero por otra parte, nosotros tenemos que definir que existen algunas crisis que vamos a llamar agudas sintomáticas o provocadas, y vamos a diferenciarlas de las crisis de la epilepsia. ¿Qué es una crisis aguda o sintomática o provocada? ¿Ya? Es una manifestación, un síntoma de una alteración transitoria de la función del cerebro y que habitualmente es reversible. Por ejemplo, una intoxicación alcohólica o una deprivación alcohólica. El alcohólico que se chanta, como dicen ellos, ¿no es cierto?, puede tener una crisis epiléptica por deprivación alcohólica. Lo mismo ocurre con los benzodiazepínicos. O un diabético que hace una hipoglicemia puede tener una crisis epiléptica que se va a llamar una crisis aguda sintomática por una hipoglicemia, sin que es un daño permanente. A nivel infantil, las crisis febriles o convulsiones febriles son crisis agudas sintomáticas, ¿no? La epilepsia, en cambio, hay una condición de base del cerebro,
traduce una condición patológica crónica en el cerebro y hay una tendencia a tener crisis recurrentes espontáneas en general. De modo que, ¿cómo definimos la epilepsia? La definición actual, que es una enfermedad cerebral caracterizada por al menos tres situaciones distintas. La primera, la presencia de dos crisis que ocurren en días distintos, con intervalos menor de 24 horas. Y esa era la clasificación típica de epilepsia que usábamos antes. Se requería al menos dos crisis epilépticas que ocurren en forma espontánea en días distintos para hablar de epilepsia. Pero ahora se agregó a este diagnóstico de epilepsia la presencia de una primera crisis con algún factor de riesgo de recurrencia. ¿Y cuál es el factor de riesgo de recurrencia? Un electroencefalograma que muestra una alteración específica, que significa que esa persona tiene más de un 60% de posibilidades de tener crisis epiléptica, o una anomalía a nivel de resonancia local magnética, una lesión estructural que muestra también que el riesgo de seguir teniendo crisis está aumentado. Y también la presencia de algunos síndromes epilépticos. Cuando hablamos de síndrome epiléptico, esto probablemente se va a definir un poco más adelante, pero estamos hablando que algunas formas de epilepsia reúnen características comunes, como edad de presentación, tipo de crisis, características específicas del electroencefalograma o de neuroimágenes, respuesta determinada a tratamiento y pronósticos que relativamente conocemos. Y para resumir, ¿cuál es el concepto de epilepsia? Que corresponde a una tendencia mantenida en el tiempo, permanente, muchas veces, o crónica al menos, a presentar crisis epilépticas espontáneas, pero también no podemos hablar de epilepsia sin referirnos a las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de la enfermedad. Por lo tanto, resumiendo en términos de epilepsia, una disfunción cerebral que va a ser episódica, paroxística, crónica, que ocurre espontáneamente a menudo, con cierto carácter evolutivo y que a menudo está injertada, esta disfunción, sobre un fondo de alteración funcional previa del cerebro. No siempre ocurre esto. Y esta disfunción se va a expresar por síntomas clínicos, que son las crisis, alteraciones a nivel de registros de video que nos pueden traer los pacientes o la familia, ¿ya? Que nos va a mostrar cómo es la crisis, alteración del electroencefalograma que registra estas descargas normales, pero también podemos evaluar con exámenes mucho más sofisticados, ver qué pasa con el flujo sanguíneo cerebral en el área cerebral que está descargando, o por ejemplo, qué pasa con la actividad metabólica de esa área cuando está descargando o cuando está en periodo entre crisis, entre descargas. Y cuando nos referimos a magnitud y cuál es la incidencia de la epilepsia, o sea, cuántos casos nuevos vamos a tener en un año por cada 100.000 habitantes, esta curva es una curva en U. Nosotros que en el extremo derecho la U es mayor. Hablamos entonces de una curva bimodal, que hay mayor epilepsia en los primeros 10 años de vida y hay mucho mayor epilepsia después de la sexta, séptima década de la vida. ¿Por qué? Porque las causas son distintas. Es decir, en los primeros 10 años de vida van a predominar aspectos como asfixia de parto, asfixia neonatal, malformaciones estructurales del cerebro, secuelas de algunas infecciones, encefalitis, meningitis. En cambio, al final de la vida todos corremos el riesgo de tener accidentes vasculares cerebrales, tener algunos tumores cerebrales o tener una demencia, un Alzheimer, que aumenta en forma muy importante el riesgo de tener epilepsia. Y ahí hay cifras de incidencia y prevalencia a nivel nacional, pero nosotros no sabemos la incidencia acumulativa, o sea, cuál es el riesgo individual que cada uno de nosotros tiene durante su vida de desarrollar una epilepsia. En países europeos, alrededor de 2 a 4%. En Chile no sabemos estas cifras, ¿no? Y cuando hablamos de epilepsia, tenemos que referirnos necesariamente a las etiologías, las causas. Por ejemplo, a mediados de la década del 70, la gran mayoría, casi las 3/4 partes de la epilepsia, eran de origen desconocido. Usamos idiopático. En medicina, el término idiopático es por una condición propia de la persona. Decíamos, esta persona es sana,
no tiene ninguna lesión en su cerebro, tiene inteligencia normal y tiene esta crisis epiléptica, ¿no? Y había otros traumas del sistema nervioso central, accidentes vasculares, tumores, causas infecciosas, lesiones congénitas, asfixia neonatal y otras. Y esto, en alrededor de 40 años, ¿cuánto cambió? Que todas las llamadas idiopáticas se transformaron básicamente en epilepsias que tienen una base genética, con una herencia habitualmente súper compleja, que es difícil de entender, ¿ya? Y aparecen causas nuevas. Las causas nuevas hay epilepsias autoinmunes, que antes no sabíamos que existían, ¿ya? Y hay ahora epilepsias en que podemos demostrar estas que llamamos antiidiopáticas, que no encontramos ninguna lesión en su cerebro o en escáner. Ahora con resonancia nuclear magnética del cerebro sí podemos demostrar que hay algunas alteraciones estructurales. Pero a nivel mundial hay 5 grandes causas de epilepsia en la práctica que hay que manejar. Trauma del sistema nervioso central, infecciones, enfermedad cerebrovascular, factores pre y perinatales y la idiopática o genética. Y dentro de estas, las 4 primeras causas son modificables. El trauma con prevención de accidentes y violencia, uso de casco, uso de cinturón de seguridad, por ejemplo, infección del sistema nervioso central con inmunizaciones, ¿ya? Enfermedad cerebrovascular manejando estilos de vida saludables, manejando síndromes metabólicos, diabetes, hipertensión, vamos a disminuir el riesgo de accidentes vasculares y también con atención profesional de embarazo, parto y periparto, vamos a disminuir todo lo que es riesgo perinatal. Y para entender la epilepsia, ¿ya? Es necesario clasificar el tipo de crisis, porque no podemos comparar peras con manzanas en algún momento. Y las crisis vamos a diferenciarlas en 2 grandes grupos. Unas crisis que van a ser de inicio focal, ¿ya? Que se pueden dar con o sin alteración de conciencia. Hay formas de epilepsia que dan crisis sin alteración de conciencia, y que crisis focales que pueden dar con o signos motores, porque hay crisis epilépticas que no dan ningún signo motor, ¿ya? Y las crisis de inicio generalizado, que la gran diferencia es que las crisis de inicio generalizado siempre parten con compromiso de conciencia, que en cambio las focales pueden partir sin compromiso de conciencia y llegar a un momento que va a haber compromiso de conciencia. Se me activó no sé qué aplicación acá. Ahí está. Y la crisis de inicio generalizada van a ser la mayoría con algún componente motor, pero hay crisis sin ningún compromiso motor. Por ejemplo, crisis de ausencia, hay desconexión. Les voy a mostrar algunas, ¿ya? Y de acuerdo al compromiso motor, vamos a hablar de crisis tónica cuando hay rigidez, tónico-clónica cuando hay rigidez seguida de sacudidas, clónicas cuando hay sacudidas, mioclónicas cuando hay una especie como de sobresalto, y las atónicas que hay pérdida del tono postural. Vamos a hablar de las crisis de inicio focal primero. Y hay otras crisis de inicio indeterminado. ¿Por qué indeterminado? Porque no hay ningún observador, porque ocurre durante el sueño, o nadie observó cómo fue el inicio de la crisis. En la crisis de inicio focal, la crisis, la descarga normal, compromete solo una porción del cerebro a su inicio. Después se puede generalizar y ser bilateral. Aquí voy a mostrar un joven que está en un video, un monitoreo video EG, que va a experimentar una sensación rara que se llama aura, un aviso que le viene a la crisis. Eso significa que ya empezó la crisis. Se pone este paño, se tiene una sensación nauseosa, se pone este paño en la boca. Observen qué va a pasar con su brazo izquierdo. Va a poner una postura rígida a su brazo izquierdo, va a girar su cabeza hacia la izquierda, va a girar la mirada, que no se ve muy bien, hacia la izquierda, va a enchocar la boca hacia la izquierda y va a empezar con clonías, con sacudidas de su brazo izquierdo. Y él
mantiene la función de su brazo derecho. Incluso puede tomar el paño y ponérselo. Por lo tanto, no hay instalación de conciencia. ¿Ya? Esta es una crisis focal, motora, sin compromiso de conciencia. ¿Cuánto dura? Alrededor de 30 segundos. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a mostrar otra crisis, también focal. ¿No? Se me andó quedando pegado. Está pensando el computador todavía. ¿Qué pasó ahí? PowerPoint, no. Esa cosa. Sí, sí, pero es que tengo que ponerla. Presentación hay que dejarla en duplicar. Ahí sí. Ya. Pero, ¿qué pasó aquí? Exacto. No, No, espera. ahí está. Ahí está. No, no, espera, no, aprieta más. Parece que el equipo está medio lento. Algo pasó. Sí. Exacto. Todo eso. Ya. Ok. Bueno, la tecnología nos sigue pasando, haciendo pasar malos ratos. Aquí vemos una joven que hace que la crisis consiste en que eleva sus brazos en forma asimétrica. Quiero que observen también la mano izquierda y quiero que se fijen en la cara. En la mano izquierda tiene estos automatismos y tiene estos movimientos como de saboreo. Eso indica que está descargando el hemisferio cerebral derecho y probablemente hay una descarga que está afectando al lóbulo temporal. Es una crisis tónica, asimétrica y una forma de crisis focal. Ahí está nuevamente. Y hay una postura que se llama distónica de la mano derecha, que también tiene un valor localizatorio. ¿Sí? Le dice al neurólogo de que el hemisferio está descargando. Y ahora vamos a ver una crisis. Uy, no sé qué pasa aquí. Bueno. Este niño, no sé qué pasa aquí. Bueno, este niño está en un registro también de video EEG, ¿ya? Y tiene estas descargas continuas, tiene estas
clonías de su mejilla izquierda, y esa es una crisis focal motora sin compromiso de conciencia en un niño, que se puede confundir con tics, ¿ya? Pero ¿por qué no son tics? Porque están localizados específicamente, los tics van cambiando, ¿ya? Y son permanentes, ¿ya? Y probablemente la doctora después nos va a explicar cómo diferenciar tics de esta crisis epiléptica. Cuando hablamos voy a mostrar algunos videos de crisis generalizada. La crisis generalizada parte con compromiso simultáneo de ambos hemisferios cerebrales, de modo que siempre parte con pérdida de conciencia, pérdida de contacto con el medio, ¿ya? Y voy a mostrar un video. No sé, ahí está. Esta niñita preescolar está soplando un remolino para que hiperventile, para acelerar la frecuencia respiratoria y generar cambio en el pH sanguíneo. Va a generar una alcalosis respiratoria que facilita descarga cerebral anormal a nivel del electro, está activando. Y ustedes van a ver que a la izquierda aparece este trazado de electroencefalograma anormal y la niñita se desconecta, parpadea y después 5 segundos nomás, después sigue siendo la actividad normal. Y esta niñita, si está sin tratamiento, puede tener 400, 500 veces por día este episodio. De modo que ustedes se dan cuenta cómo va a estar interferida en aspectos de aprendizaje, porque cada cierto tiempo está interrumpiendo su contacto con el medio. Otro ejemplo. Otro ejemplo es esta mujer joven que también está haciendo un registro, que está conversando con su médico tratante, quiere que observen las manos. Tiene una especie como de sacudida en las manos. Empieza con estas sacudidas que se llaman mioclonías, y ahí empieza con una crisis tónica, la expulsión forzada de aire a través de una glotis estrecha por contracción de la musculatura respiratoria, produce ese grito, hay esta postura característica, y después empieza con clonías. Es una crisis tónico-clónica generalizada, que partió con mioclonías, y esto fue una forma de epilepsia que se llama epilepsia mioclónica juvenil. En cambio, esta niñita tiene este episodio solamente que flexa su tronco y se pierde el tono postural. Parece una cosa súper benigna, pero estas formas son de epilepsia bastante severas, porque son de difícil tratamiento y traducen patologías cerebrales importantes. Muchos de ellos vamos a hablar de encefalopatía, epilepsia de desarrollo, que en la tarde también, cuando se habla de epilepsia infantil, se va a comentar. Ahora, ¿cómo clasificamos la epilepsia? Nos fijamos en la semiología, cuáles son los tipos de crisis, tratamos de buscar la etiología, la causa, y vamos a tratar de formar, uniendo esta característica de las crisis con la etiología, ver si podemos diagnosticar un determinado síndrome epiléptico. Entonces, la clasificación actual toma el tipo de crisis, de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido. Vamos a preguntarnos si el tipo de crisis de epilepsia va a ser una epilepsia focal, generalizada, combina fenómenos generalizados con focales o son desconocidos. Ponemos a mano derecha en este gráfico toda la etiología estructural, hay una alteración estructural a nivel cerebral, genética, infecciosa, metabólica, inmunológica o desconocida. Y a mano izquierda tenemos el tema de comorbilidades. Las condiciones asociadas a la epilepsia a nivel de niños y de adultos, se van a mencionar en algún momento, son súper importantes porque modifican la expresión clínica y determinan también respuestas distintas al tratamiento. ¿Eh? Y finalmente, ¿para qué sirve clasificar las epilepsias? Porque tenemos que saber
que la clasificación determina conductas de exploración diagnóstica. ¿Debo hacer o no una resonancia nuclear magnética del cerebro? ¿Ya? ¿Qué características debo solicitar al electroencefalograma, por ejemplo? Me ayudan a escoger terapia específica y determinan el pronóstico de la enfermedad. Por lo tanto, debemos saber qué es lo que estamos tratando. Y en ese sentido, no existe la epilepsia como condición única. Hablamos de las epilepsias, ¿ya? Porque existen múltiples tipos de epilepsia que obedecen a distintas etiologías, distintas causas, cuyas manifestaciones clínicas, comorbilidades, tratamientos y pronósticos son diversos. Y para recordar finalmente, la epilepsia es una enfermedad neurológica crónica con manifestaciones clínicas episódicas, recurrentes, se repiten a lo largo del tiempo, que son las crisis, variables según el tipo de síndrome epiléptico, determinadas por una disfunción cerebral cuya etiología es muy diversa y que incluye causas genéticas y causas adquiridas. Y el estigma que acompaña a la enfermedad determina grandes dificultades psicosociales para muchas personas con epilepsia. Gracias por su atención y con eso termino esta accidentada presentación. Gracias.